paralelos, como habíamos adelantado antes de la pausa, vamos a conversar sobre Martín Vizcarra, los intocables de la corrupción. Es la tendencia, pero también vamos a comenzar sobre otras problemáticas con connotación penal, porque nuestra siguiente abogada es justamente una abogada penalista. Nos acompaña Marlene Zapata, abogada penalista del estudio Monteagudo y Asociados, ¿verdad? Ese es el nombre del Galvez estudio. Monteagudos. Galvez Monteagudo, perdón. Bien, gracias Marlene por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias. El caso de Martín Vizcarra. Vamos a tratar de centrarnos en el aspecto penal para conocer un poco más qué cosa es lo que puede esperar Martín Vizcarra y los miembros de la presunta organización criminal Los Intocables de la Corrupción, que presuntamente habría liderado Martín Vizcarra. Pero primero tratemos de entender cuáles son los delitos que se le está imputando. O sea, cómo operaba esta organización y cuáles son los delitos que se le están imputando. En efecto, de acuerdo a lo que ha establecido la Fiscalía, existiría una organización criminal liderada por Martín Vizcarra, ex miembros de los ministerios, sea estos de Ministerio de Transportes, y también estarían involucrados los encargados de Provías. Los delitos que están estableciendo son colusión agravada, lavado de activos y propiamente la organización criminal. Sin embargo, lo que ha sucedido en las últimas fechas es que hay testigos protegidos que han mencionado conocer de presuntas entregas de dinero a Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno. Entonces, a pesar de estos testigos, también existen colaboradores eficaces. Entonces, con estas declaraciones es que se ha logrado que el juez Chávez Tamariz ordene una detención preliminar y también el allanamiento a diversos inmuebles, tanto en Lima como en Moquegua. Entonces, estamos hablando de delitos cuyas penas pueden ir entre los 15 años. Sin embargo, para el caso de Martín Vizcarra y algunos exministros, no podemos llevarlos ya a un proceso por tener ellos el antejuicio por la calidad de funcionarios públicos. Por ser aforados. Por eso. Entonces, ahora lo que se ha dado es que se ha detenido a personas que no tenían esa calidad, pero que va a coayudarse con esta investigación a poder desenmarañar cuál era realmente estas circunstancias, porque estamos hablando de cerca de 200 millones de soles en los cuales se habría defraudado al Estado con contrataciones irregulares. Los 15 años que menciona, ¿sería la pena máxima para los máximos autores, o sea, Martín Vizcarra, presuntamente, y los ministros correspondientes, o para todos? Lo que pasa es que el delito puede ir, por ejemplo, cada uno es distinto. En colusión puede ir de 8 hasta 15 años. En lavado de activos puede ir hasta 15 años, lo mismo que en el delito de colusión o organización criminal. Entonces, va a depender mucho de las circunstancias personales, porque los jueces al establecer una pena van desde el mínimo al máximo y establecen si, por ejemplo, la persona tenía una calidad muy especial de funcionario, si la defraudación al Estado era mayor, si eran personas que tenían ciertas circunstancias personales como conocimientos, estudio, grados de necesidad, temas procesales que van a ponderar la pena. Pero acá también hay que tomar en consideración que puede haber una sumatoria de penas. Entonces, la pena necesariamente puede superar los 15 años, con lo cual es que es necesaria esta detención preliminar para también poder obtener las pruebas necesarias y que no se obstaculice la acción de la justicia. Justamente hablando de sumatoria de penas o reducción de penas, vamos a pasar al siguiente tema, que es el caso de Vladimiro Montesinos. El día de hoy el Poder Judicial lo ha condenado a 19 años y 8 meses de prisión por los casos Pativilca y La Cantuta. Recordemos que hace unos días Vladimiro Montesinos se acogió a la conclusión anticipada. ¿Qué beneficio obtuvo Montesinos acogiéndose a esta modalidad? En efecto, Vladimiro Montesinos lo que se acogió es a la terminación anticipada, que te permite que se te reduzca la pena hasta en un sexto. Él obviamente le convenía
adecuarse a este tipo de procedimiento porque él ya lleva más años, casi 20 años en prisión, y esta pena que le podía establecer a través del caso Pativilca no le iba a sumar más tiempo. Entonces era mejor para él admitir una terminación anticipada, con lo cual en otros casos que aún están en trámite se podría ver una mejor conducta procesal al él aceptar este tipo de hechos. Vamos a ver justamente un video en el momento en el que se lee la sentencia a Montesinos. Así como los artículos 2 y 5 de la ley 28.122 fallan, condenando a Vladimiro Montesinos Torres, cuyas generales de ley obran en autos, como autor mediato por dominio de la organización por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado y por delito en la modalidad de desaparición forzada, imponiéndole 19 años, 8 meses de pena privativa de libertad y 5 años de inhabilitación conforme al inciso 36, artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal. Impusieron como reparación civil la solicitada por el Ministerio Público en su acusación escrita acumulativa a la cual ya se ha hecho referencia y, en todo caso, repito, 500.000 soles a favor de cada uno de los herederos legales de John Gilbert Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Agüero Rivero, Nieves Ernesto Ayala Velázquez y Fernando Castillo Manrique. Bien, veíamos un fragmento de la sentencia el día de hoy dictada por el Poder Judicial sobre el caso Pativilca. ¿Cuándo se supone que va a salir Montesinos? La sentencia mayor o máxima que él tiene es de 25 años. Él debería estar saliendo el 2026. O sea, todas las penas corren desde el momento en el que él entra a prisión, indistintamente en qué momento se le sentencia, como el caso Pativilca. Correcto. Él se computa su plazo de pena desde que él fue detenido en Venezuela. Entonces, en este caso, estos 19 años no se van a efectivizar. Ya los cumplió. Ya los cumplió. Y él tomó la medida de la conclusión adelantada para que no superara a 2026, digamos. Sí, porque todavía tiene él otros procesos, entonces este tipo de comportamiento se considera como una buena conducta procesal. Entonces, para otros procesos, de cierta manera podría coayudar. ¿Cuántas condenas tiene Montesinos? A la fecha ya tiene 2 condenas. 2 condenas. O sea, esa es la segunda. ¿La primera es cuál? Él tiene por el tema del caso de Barrios Altos. Entonces ahora tendría esta y todavía tiene un proceso más en trámite. Obviamente que esta terminación anticipada que él ha establecido, a quien no ayuda es al expresidente Alberto Fujimori de manera indirecta. ¿Por qué lo dices así? Justamente el día de ayer conversaba con el abogado de Alberto Fujimori, él estaba bastante confiado, él decía que no afectaba. Lo que pasa es que formalmente cada uno ha tenido una defensa distinta. Para el caso de Alberto Fujimori, él ha mencionado que si bien es cierto este hecho es un delito, él no participó del mismo, sino que tuvo que ver el grupo paramilitar Colina. Durante la defensa de Vladimiro Montesinos en todos los casos, él ha referido también no tener conocimiento de las acciones del grupo paramilitar, pero en este caso sí refiere y acepta finalmente el conocimiento y haber sido autor del delito que se le imputa. Bajo ese escenario da más fuerza o apoyo a la Fiscalía en poder mencionar que el presidente de en ese entonces conocía de estos actos. Entonces es un poco más difícil para la defensa de Alberto Fujimori poder defenderse en el desconocimiento de estos hechos, gracias a la decisión de Vladimiro de aceptar la comisión del delito y haber formado parte de este grupo para cometer estos ilícitos. Bien, rapidito nomás, también había otro caso bastante lamentable, han extraditado a un feminicida confeso, quien quemó vivo a una joven de cerca de 20 años. ¿Qué le depara a este señor, a quien injustamente me atrevo a decirle señor porque se merece unos adjetivos peyorativos más fuertes que no puedo decir en televisión? ¿Qué le depara a esta persona? A él lo que le debe deparar es la cadena perpetua. Cadena perpetua. Eso es lo que la madre de la víctima estaba pidiendo, pero ¿puede darle cadena perpetua por...? Claro que sí, no está ella alejada de la verdad. El feminicidio
como tipo base tiene una pena hasta de 30 años. Sin embargo, el feminicidio agravado sí puede ir en cadena perpetua, utilizando como una de las agravantes los homicidios calificados. Y en este caso estamos hablando de ferocidad. Por el hecho de la manera en la que murió. La forma en que murió, más que todo en la forma en que murió, es cuál era el móvil. Era un móvil fútil, no había una circunstancia que pudiera de cierta manera considerarse necesaria para este acto. Este acto fue totalmente con premeditación, alevosía, pero ferocidad, por el solo hecho de celos, y ese tema de celos no puede ser considerado pues una justificación que minimice la conducta. Bueno, vamos a ver entonces si finalmente la Fiscalía pide la cadena perpetua para esta persona, si es que se le puede llamar persona. Gracias, Marlene Zapata, abogada penalista del Estudio Gálvez Monteagudo Asociados, por estar con nosotros en Mundo Paralelo.